Vamos al sermón. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, 11. Ese fue el último versículo que vimos el domingo pasado, porque seguimos en la serie de estudio del libro de los Hechos. Estos sermones en serie sobre el libro de los Hechos nos están enseñando mucho acerca de la vida de la iglesia. Efesios 1:11 dice, ya lo tienen ustedes todos al frente, dice, en él, o sea, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y pónganle cuidado a lo que dice enseguida el versículo, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Tiene el poder para hacerlo. Y tiene también la bondad y la misericordia y la rectitud eterna e infinitas en sus perfecciones para hacer lo correcto y hacer lo bueno y hacer lo que conviene. Pero Él hace lo que quiere. Nadie le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿No cree eso? Póngase a pensar en el día de su muerte. Ve a ver qué puede usted hacer por eso. Si lo puede detener, si puede decirle, Señor, te equivocaste en el tiempo, yo necesito más tiempo, o si le puedes decir, ¿por qué no acabas con esto de una vez? Es en el tiempo de Él, es en el decreto de Él, es en lo que Él determinó, es en su soberanía. Ustedes y todos tenemos que admitir, a veces es duro, nos cuesta, el evangelio a veces pega muy fuerte. Él decretó en su soberanía la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue algo fortuito, eso no fue circunstancial, eso fue perfectamente planeado, decretado por el mismo Dios. Y hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no tienen explicación, pero eso es lo que el Señor nos ha revelado. Los cristianos bíblicos, los que compartimos la teología bíblica de la Reforma Protestante, entendemos, y ojalá que el Señor les ponga esto en sus mentes muy fijamente, Dios gobierna todas las cosas por su providencia como Él quiere. Lo que no podemos dudar es que lo que Dios quiere siempre es el bien. ¿Cuál sería el título de este sermón? Pentecostés, el amanecer de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y ustedes ya leyeron el texto, y la parte en que yo me voy a centrar hoy está en Hechos 2, y tengan sus Biblias allí en el texto, Hechos 2, versículos 1 al 4, y les anticipo que leímos en el Antiguo Testamento al profeta Joel, porque esto que va a suceder en todo el capítulo de Hechos 2 es el cumplimiento de la profecía de Joel. Hechos 2, los primeros 4 versículos, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos, parece redundancia, ¿no? Pero así estaba la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Unánimes juntos, unánimes, la palabra unánima quiere decir, eran una sola alma, un solo sentir, eran una unidad perfecta. En el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, y ese viento era recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es la idea central de todo esto? La idea central de todo esto es: la iglesia de Cristo nace viva y avanza no por capacidad humana, sino por la obra soberana del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia de Pentecostés? Los unió, los transformó y los envió para gloria de Cristo, para proclamar a Cristo, para testificar de Cristo por todo el mundo. Padre Celestial, ayúdanos en este momento y en esta hora. Satúranos con tu Santo Espíritu, llénanos y ayúdanos a escucharte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a poner por obra todo lo que nos digas hoy. Y a mis hermanos, dales, oh Dios, la gracia de poder oírte, escucharte, discernir cuando les hablas directo a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que persigo? ¿Qué es lo que quiero lograr con este estudio de Hechos de los Apóstoles? Quiero buscar la unidad verdadera en la iglesia. Para mí, hermanos, no es trivial el asunto de la unidad. Es fundamental. Y lo vamos a ver ahora en este texto de las Escrituras. Y esa unidad tiene que ser alrededor del Evangelio, alrededor de las Escrituras, alrededor de Cristo, nada más. Nada más. ¿Qué otra cosa persigo? Que aprendamos a depender, ustedes y yo, porque por alguna razón Dios en su soberanía nos juntó. Que aprendamos a depender absoluta y totalmente del Espíritu Santo. Hermanos, a veces yo soy incisivo como crítico y algunos me han juzgado, ya toda la Asamblea Nacional Presbiteriana sabe que soy como duro, fuerte. Pero les quiero decir hoy que lo único que hay en mi corazón es amor por cada uno de ustedes. Mi esposa y yo los mencionamos ante el trono de la gracia y oramos y pedimos por ustedes con amor, con pasión, con dedicación. Lo único que quiero es que ustedes y yo lleguemos a experimentar la llenura del Espíritu Santo que experimentó la Iglesia Apostólica. Porque eso no es imposible. Se trata del mismo Espíritu. Se trata del mismo Dios. Se trata de la misma fe. Es posible. Quiero que analizando solo la Escritura, lleguemos a vivir en santidad, apartados de los afanes de este mundo, pero en verdad, no en teoría, cumpliendo la misión de Cristo. Para los que están preocupados por el rumbo de Colombia y de lo que pueda suceder en estos tiempos de elecciones, les digo que la única manera de encauzar el país por un buen rumbo no está ni en palomas, ni en abelardos,
ni en este ni en el otro, en ningún ser humano, solo en el poder del Espíritu Santo, solo en una iglesia unida, en una iglesia que ora, en una iglesia que predica, en una iglesia que cumple la misión, en una iglesia que no piensa en lo terrenal, sino en lo celestial. Y ese es mi objetivo. Eso es lo que quiero. Hermanos, no nos distraigamos, no nos dejemos engañar por los juegos del maligno. Concentrémonos. Nuestro foco es Cristo, nuestro foco es el Evangelio, nuestro foco es la justicia de Dios. Esa es la verdadera justicia. Pentecostés no es un evento aislado, sino el cumplimiento de las promesas del Padre. El cumplimiento de profecías, de promesas del Señor. Ya estuvimos en Hechos 1, en los versículos 4 y 5. Y otra vez dice en esa porción del capítulo 1, dice, y estando juntos, otra vez, juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Escuchen el 5, ¿qué fue lo que oyeron los discípulos de Cristo? Porque Juan, ciertamente, Leonel, ciertamente bautiza con agua, mas vosotros que fuisteis sacados de las tinieblas a la luz, que fuisteis rescatados a precio de sangre, vosotros o ustedes, para quitar el españolete, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y todos ustedes están bautizados con el Espíritu Santo. Yo doy por sentado que lo están, que son nación santa, que son linaje escogido. Y así les hablo. En esos términos les hablo. Hablo al pueblo de Dios. Hablo al pueblo adquirido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apelo a ustedes como hijos de Dios para que abran su corazón y su mente a las cosas de Dios. Juntos, unidos, unánimes, perseverantes. Pero eso solo se puede lograr en el poder del Espíritu Santo. En el momento en que la iglesia pasa de la expectativa a la misión, en el momento en que la iglesia pasa de ser consumidora a productora, demuestra y testifica que la está moviendo el Espíritu Santo. Miren ustedes lo que pasaba con los discípulos del Señor en Lucas 22, 24. Hagamos un pequeño contraste de lo que pasaba allá mientras el Señor vivía, mientras el Señor les enseñaba, mientras el Señor estaba con ellos. ¿Ustedes creen que la avaricia por los puestos gubernamentales, oficiales, por el poder, que eso es cosa nueva? Y que eso solo se da en estos momentos. Eso es tan viejo como el hombre mismo. El hombre siempre ha sido codicioso. El hombre siempre ha sido ambicioso. El hombre ha sido envidioso. El hombre ha perseguido bienes de este mundo. Miren lo que pasó en Lucas capítulo 24. Ayúdenme todos a leer. Ayúdenme todos. Lucas 22, 24. Vamos todos. Hubo también entre ellos. Oiga, ¿qué era lo que les preocupaba a los discípulos?
ya bien avanzado su entrenamiento, ¿quién de nosotros irá a ser el jefe? ¿Quién irá a ser el jefe de gabinete aquí? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a tener la autoridad? ¿Cuán perdidos estaban? Todavía hay muchos de nosotros, y hasta hace poco yo también creía eso, que el asunto en la vida humana es asunto de poder. Es asunto de Espíritu Santo. Es asunto de poder de Dios. No es asunto de poder nuestro. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahora vamos al 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos, ¿no? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, quiero hacer énfasis en cómo estaba la iglesia cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Estaban qué? Todos unánimes. Todos. Hermanos, nosotros a veces cultivamos las diferencias. A veces nosotros minimizamos las diferencias. Pero hermanos, no se trata del objeto considerado, se trata de lo que hace parte ese objeto. Estamos hablando del todo, estamos hablando de lo que es verdaderamente macro, de lo que es holístico. Estamos hablando de un aspecto que no podemos seguir descuidando en la iglesia, la unidad de la iglesia. La unidad. Podríamos decir hoy, con corazón tranquilo y con conciencia tranquila, que somos unánimes, que estamos mostrándole al mundo un solo corazón y una sola alma. La unión espiritual, la comunión entre nosotros, el amor del uno por el otro, aplastará cualquier otra diferencia en nuestras vidas. Si hay diferencias, si hay divergencias, si hay antagonismos entre nosotros, significa que no hay amor del uno por el otro. Vamos más adelante a recordar Isaías 6, porque yo quiero decirles en este momento que Dios no usa corazones divididos. Dios no bendice matrimonios divididos. Dios no bendice iglesias divididas. Primero transforma, une, reconstruye y envía. Y vamos más adelantico a ver la experiencia de Isaías en el capítulo 6 que tantas veces les he hablado, porque eso nos ilustra bíblicamente lo que estoy diciéndoles. Consideremos mientras llegamos a ese punto una iglesia preparada por Dios y unida en el Evangelio. En el Evangelio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, y vuelvo a decirles, vuelvo a enseñarles, vuelvo a recalcarles, estamos hablando de una unidad visible. A veces nosotros nos protegemos con lo invisible, pero aquí está muy claro, desde San Juan 17, que la unidad entre nosotros tiene que ser visible y palpable. No es una afinidad natural, sino obra de la gracia. Recuerden lo que dice allá en Hechos 1:14, que ellos perseveraban en las oraciones, en la doctrina, en el partimiento del pan. Perseveraban en la unidad. Una unanimidad, una unidad que nace del quebrantamiento del corazón. El orgullo fue reemplazado por la comunión.
Hermanos, no hay razón para herirnos con diferencias y antagonismos de ninguna clase. Estamos llamados a vivir en comunión los unos con los otros. Y no sé si captan el término bíblico comunión. En San Juan 15 se nos habla de la comunión que debemos tener con Cristo. Si no estamos unidos a Él, nada podremos hacer. Comunicación, comunión, unión con Cristo, tomando una sola savia, alimentándonos de una sola carne, de una sola palabra, de un solo espíritu, para que realmente podamos dar fruto. Y en el mismo San Juan 15 nos dice muy solemnemente: si no das fruto, tú no glorificas a Dios. Así te desgañites cantando. Si no hay fruto en tu vida, visible y tangible, no glorificas al Padre y tampoco eres discípulo de Cristo. Duro, sí, pero es lo que dice la palabra. ¿Por qué tengo que hablar así? Porque quiero que lleguemos a ser una iglesia unida a Cristo. Porque sin Él, nada podremos hacer. Nada. El orgullo debe ser reemplazado por la perfecta comunión cristiana. Hermanos, yo sé que ustedes viven agobiados, viven cansados. Yo sé que ustedes trabajan, son muy trabajadores. Y sé que hay que trabajar, porque el que no trabaja, no come. Pero hermanos, hay cosas mucho más importantes que la dedicación tan exhaustiva que usted le da a su trabajo. ¿Usted sabe quién es el dador del trabajo? Dios. ¿Usted sabe quién es el que provee a través del trabajo? Dios. ¿Usted sabe quién es el que le da las fuerzas para levantarse todos los días a trabajar? Dios. ¿Por qué lo deja Él en el último resquicio de su agenda y pone como prioridad y valor su trabajo? ¿Cuántas personas hoy no se pudieron levantar de su cama? ¿Cuántas personas hoy están en una sala de cuidados intensivos porque anoche tuvieron un derrame, un infarto o cualquier otra complicación? ¿Usted está agradecido que puede estar aquí hoy y que podrá mañana iniciar su jornada laboral, seguir atendiendo su empresa, su trabajo? La pregunta es: ¿por qué Dios, el que le da todo, está en el último rincón de su agenda y no en el primero? Hemos visto aquí en esta iglesia, en este púlpito, cómo Dios bendice la unidad, cómo Dios la elogia y cómo Cristo la suplicó al Padre en el capítulo 17 de San Juan. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en la armonía, en la unidad, envía Jehová bendición y vida eterna. Seré muy duro si les digo que es muy probable que en una congregación donde no hay unidad ni armonía, está en tela de juicio la comprensión del evangelio. Será muy duro. Solo los invito a que no se sientan criticados, siéntense exhortados.
A todo aquel que el Señor recibe por hijo lo azota. Y las palabras del predicador deben ser como agujas. Primero para su propio corazón y después para el pueblo del Señor. Dios no quiere que durmamos. Dios quiere que estemos despiertos. Dios dice que velemos y oremos. Y la única manera de estar despiertos es si nos sacuden con un viento recio como el del Pentecostés, no con suavidad de aire acondicionado. Y no estoy diciendo nada contra el aire acondicionado, me fascina, pero para el ejemplo, para la ilustración, una unidad como condición espiritual. Hermanos, Dios humilla. Si no te humillas, Él te humilla. Si es tu hijo, si eres su hijo, Él te humilla. Porque no quiere perderte. Porque al que Dios ama, disciplina. Y si no somos sometidos a la disciplina, la escritura es muy dura. No yo, muy dura la escritura. No son hijos, sino bastardos. Dios humilla, Dios une, Dios dispone. No hay poder sin unidad espiritual. Hermanos, no hay poder sin unidad espiritual. No es uniformidad externa, sino unidad en la palabra, en el evangelio. La unidad verdadera es fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo, no de esfuerzos humanos. Muchas veces en este púlpito hemos expresado la exhortación de Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Vayan allá, Efesios 4, por favor, me interesa mucho que lo recordemos hoy día. Efesios 4. Y ayúdenme, por favor, miren el versículo 3, empieza con una palabra que yo no sé si la entendemos o no. Pero la palabra solícitos quiere decir vivos, dispuestos, despiertos para todo asunto que corresponda. Nada de pereza, muy diligentes. Vamos a leer todos el 3, por favor, todos, vamos. Solícitos en guardar la unidad. Oigan eso. Oigan eso. Solícitos en guardar. ¿Qué cosa? La unidad del Espíritu. Y Espíritu en mi Biblia, la Reina Valera, está con mayúscula. Lo que quiere decir que se trata del Santo Espíritu de Dios. ¿En el vínculo de qué? De la paz. ¿Qué es lo que le hace falta a este país? La paz. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones humanas? ¿Qué es lo que nos hace falta? La paz. Y la pregunta obligada hoy es, ¿quién de nosotros busca la paz? Pero la busca con denuedo, la busca con empeño, la busca con afán, la paz para mi hogar, la paz para mi esposa, la paz para mis hijos, la paz para mi iglesia, la paz para Colombia. No como el mundo la da, sino como Cristo la da. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, todos. Un cuerpo, un espíritu. A ver, vamos. Como fuisteis también llamados. Capítulo 5, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. El 6. Un Dios y Padre de todos.
Cristo murió por todos los escogidos. Los matices, los énfasis, las tendencias, las opiniones, los sentires son nuestros, no de Dios. Dios es uno. Esto es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿O qué otra cosa debemos considerar en nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles? Solo estamos en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Pasando al 2, necesariamente tendremos que considerar una iglesia visitada por Dios, el poder soberano del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El estruendo del cielo. El estruendo. Quiero que piensen en el estruendo del cielo. Hoy no va a haber ningún estruendo aquí, salvo el estruendo de la palabra. No se trataba en Pentecostés de un fenómeno natural solamente. Era señal de una intervención divina clara, específica, concreta, puntual. El viento en la Biblia tiene un gran simbolismo. Vayan a Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 10. Ezequiel 37, 9 y 10. Ezequiel 37, versículos 9 y 10. En el 9, Ezequiel es el profeta del Valle de los Huesos, ¿se acuerda? El Señor lo lleva, lo pone a ver en su visión un valle repleto de huesos, una osamenta terrible. Entonces dice en el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, y ese espíritu está en minúscula, quiere decir profetiza al espíritu de los hombres, ¿no es cierto? Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, todavía en minúscula, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora sí viene un espíritu con mayúscula. Espíritu, ven de los cuatro vientos, la palabra viento, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El simbolismo del viento, del estruendo del viento en Pentecostés, tiene que ver con un trasfondo muy bíblico, muy profético. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero que comparemos eso con Juan 3. Vamos a San Juan 3. Espero que mi reloj no se haya detenido. San Juan 3, y miren el versículo 8. Se me está acabando el tiempo. Juan 3, 8. Y vamos a considerar aquí al leer esto la soberanía del Espíritu. Así como en Ezequiel 37 vimos la vida donde hay muerte, ahora miremos la soberanía del Espíritu Santo. Juan 3, 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Soberanía. El Espíritu hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Consideremos también la obra interna del Espíritu Santo. El Espíritu sacude la conciencia. Hoy sopla reciamente por medio de la locura de la predicación. ¿Se siente maltratado por el sermón? La palabra lo confronta duramente.
¿Estás poniendo un escudo, una concha para que eso te resbale? ¿Te incomodan ciertas cosas que te dice el Señor cada domingo aquí en este púlpito? Pues es el Espíritu Santo sacudiéndote. Está soplando reciamente para que lo escuches, para que tu atención se centre. De esa manera, cuando tú haces caso sumiso y humilde a ese estruendo del ventarrón de la palabra de Dios, el Señor te sana. Te sana en el espíritu, te sana en tu vida interior, te sana en tu mente y también en tu cuerpo. Hay un texto clave para todas estas cosas. Y creo que con ese vamos a terminar, creo yo. Creo que no tengo más tiempo para más. Vayan a Romanos 8:15. Y eso sí quiero que todos me ayuden, pero con entusiasmo, a leer Romanos 8:15 y 16. Romanos 8:15 y 16. Y ustedes van a deducir de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que aprender o qué corrobora, qué soporta esta porción bíblica que vamos a leer en estos momentos. Romanos 8:15 y 16, y todos unánimes juntos como una sola alma, una sola lengua, una sola boca, una sola palabra, una sola pronunciación, unidad en este momento. Vamos todos. Romanos 8:15 y 16. Ya, pues no ¿qué es lo que han recibido? Espíritu de temor. Han recibido adopción. Hermanos, son conscientes que cada uno de ustedes, de los que está aquí hoy, escuchando este sermón, llevando a cabo esta alabanza comunitaria, es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, coheredero con Él. ¿Es consciente de eso? Sellado con el Espíritu Santo, lleno del poder de la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros, 85, 90, 100 personas en este lugar, no podamos ser uno? ¿Cómo es posible que después de 15 años, 20 años, 55 años de casados, no podamos ser uno como marido y mujer? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué estamos negando en vez de afirmar? ¿Qué es el testimonio que estamos dando al mundo? ¿Qué es el testimonio que estamos dando a Colombia? ¿Qué es el testimonio que le estamos dando a los politiqueros y políticos y los corruptos y todos los que hoy nos afectan o que afectamos nosotros? Yo sabía que no se había parado. El Espíritu obra libre, soberana e irresistiblemente. El Espíritu nos capacita para poder decir Abba Padre. Abba Padre, una expresión hebrea que no podemos traducir, no hay traducción, pero es la palabra más cariñosa existente sobre la tierra para referirse al buen Dios Padre. No quiere decir papito lindo, no, no es eso. Abba Padre es una expresión de altísimo cariño y reconocimiento a nuestro Padre Dios. No tiene traducción al español. Vamos a quedarnos con un último versículo, hermanos. Y todos, con el mismo entusiasmo con que leyeron, o mejor todavía, vamos al Evangelio de San Juan.
para soportar bíblicamente esta enseñanza de que el Espíritu obra libre, soberana, irresistiblemente. Porque nosotros creemos en la gracia irresistible, en el llamamiento eficaz. Son doctrinas claves nuestras. Juan 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. Todos, vamos a leer Juan 6, 63. ¿Ya llegaron? ¿Todos estamos ahí? Juan 6, 63. Vamos, para rematar el sermón. El Espíritu es el que da vida. ¿Vives para el Espíritu o vives para la carne? Padre Celestial, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos a dejar todas las cosas nimias de la vida. Y ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Padre, te suplico que esta congregación que tú me has confiado, que es tuya, que tú la has comprado con la preciosa sangre de Cristo, se enamore perdidamente de tu palabra y haga de ella la primera cosa amada en su vida. Porque Cristo es la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén.